Saludos, bienvenidos a su video explicativo. Mi nombre es Alberto Mejía, encargado del área de análisis de la imagen de Ingrese a la Universidad El Original. Bien, hoy vamos a hablar de la temática que se vincula con el razonamiento espacial, es decir, los sólidos. El razonamiento espacial se relaciona con la representación tridimensional en un espacio bidimensional. La imaginación es clave para poder ver lo que no se encuentra a simple vista, ¿sí? Lo que está allí oculto, pero que sabemos que hace parte de la figura. Bien, vamos a hablar de las vistas arquitectónicas de una pieza. En este caso vamos a hablar de sus 6 vistas. Bien, la más importante de ellas es la vista vertical, ¿cierto? Es la que tenemos expresada mediante esta flecha. ¿Por qué? Porque ella le va a dar el orden de lectura a las demás caras de ese sólido, ¿sí? Con relación a la persona que está observando ese sólido, su mano derecha o su costado derecho será justamente la lateral derecha de este sólido, y así sucesivamente. Bien, nosotros vamos a hablar de 6 vistas. La vista frontal se relaciona directamente con la vista posterior. La lateral derecha la vamos a encontrar relacionada con la lateral izquierda y la vista superior la vamos a encontrar con la vista inferior. Bien, entender que las figuras en 3 dimensiones adquieren nombres y también características distintas de acuerdo a si son bidimensionales o tridimensionales es muy importante. Cuando hablamos de un cuadrado y lo llevamos al campo de lo tridimensional, lo denominamos un cubo. Es el caso también de un rectángulo, ¿no? Cuando yo lo puedo percibir en 3 dimensiones, ¿sí? Estoy hablando de algo que es un prisma como tal. Bien, esto quiere decir que la representación que tenemos de un sólido en 3D, ¿sí? Mediante una isometría, en el momento de llevarlo o interpretarlo mediante el ISO-A, ¿cierto? Pues cambiará su apariencia. Uno de los ejemplos más importantes es, en este caso, esta rampa, ¿no? Aquí referenciamos la rampa que tiene este sólido, ¿sí? Y esa rampa que todos sabemos que está completamente inclinada, en el momento pues de llevarlo a la representación bidimensional, o sea, a la vista como tal, tendrá que verse plano, o sea que pierde ese volumen. ¿Listo? Bien, en el examen de admisión de la Universidad Nacional, las preguntas relacionadas con los sólidos aparecen de la siguiente manera. Bien, nos van a presentar un volumen, aquí lo tenemos, que es el sólido, para que lo estudiemos, lo observemos cuidadosamente y podremos determinar entonces cuál es la opción de respuesta que se ajusta, ¿verdad? Bien, las versiones que aparecen allí es, como habíamos dicho, el volumen para que lo asociemos a una vista, pero también nos pueden dar una o 2 vistas para que lo asociemos entonces al volumen, o sea que vamos en unos casos de lo tridimensional a lo bidimensional y en otros casos vamos a lo contrario, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de que esas dimensiones, todo eso tendrá que empezar a cambiar, ¿verdad? Entonces hay unas pautas para entender allí los sólidos, ¿sí? ¿Partimos de dónde? Pues de dominar el lenguaje que manejan estos sólidos, es decir, las vistas. Si nos sale una, entre paréntesis, LD, saber de qué nos están hablando, ¿verdad? Eso es muy importante, o sea que ese es el punto de partida. El segundo elemento para tener en consideración serán las proporciones, ¿sí? ¿Qué querrá decir eso? Pues que las medidas de lo que tenemos acá en el sólido cambiarán cuando lo llevemos a la representación en la vista, cambiarán sustancialmente, ¿listo? Otro elemento serán los ángulos, ¿sí? Como estábamos mencionando con la rampa, esa inclinación que se pierde, ¿sí? Que se vuelve plano, pues quiere decir que el ángulo que tiene aquí esta rampa pues va a diferir de lo que yo pueda tener en la representación de la vista. Bien, la continuidad. Bien, ¿qué quiere decir la continuidad en un sólido? Pues que los estímulos visuales o la información que tengamos atrás, la tendencia es que venga ¿a dónde? Hacia adelante. Bien, entonces aquí con estas líneas que tenemos de color rojo, vamos a plantearlas aquí en este sólido, ¿cierto? Para que nos quede un poco más claro qué es lo que nos indica la continuidad. Entonces, si nos damos cuenta, esta línea que estoy señalando, ¿cierto?
Mira esta. Que tendríamos por aquí. ¿Qué pasa con esa línea? Esa línea pierde ese volumen y se transforma en ¿cuál? En esta roja que estaríamos viendo en este sentido, ¿sí? En el costado izquierdo, ¿sí? Esta línea que estaríamos viendo. Esta otra línea que es la que le da el volumen también a la rampa, que también tiene su inclinación por la continuidad, vamos a leerla ¿a dónde? Aquí al frente, es decir, que se trata de ¿cuál línea? De esta que estamos señalando, ¿sí? Esta es la línea que se relaciona con esta, ¿verdad? De tal manera que técnicamente esto es lo que tendríamos que ver nosotros, ¿bien? Entonces vamos a analizar concretamente este punto extraído del examen. Entonces dice, identifique cómo se vería el objeto de la izquierda si se observa en el sentido que indica la flecha. Muy bien. Entonces vamos aquí, tenemos nuestras opciones. Quitar esto que nos servía de referente para mencionar la continuidad. Y bien, acá está nuestro sólido. Entonces lo primero que hacemos es reconocer las figuras que están en primer plano. Entonces reconozco allí la rampa, pues que tendrá que volverse ¿qué? Un rectángulo básicamente. Y aparece un triángulo. Pero también tiene que aparecer ¿qué? Otro triángulo. ¿Por qué? Por lo que estábamos mencionando de la continuidad, que esta línea tendrá que venir hacia el frente. Y cuando eso suceda, vamos a darnos cuenta que vamos a obtener dos triángulos, de manera que son dos triángulos y un rectángulo. Entonces ya empezamos allí a analizar nuestras opciones de respuesta. Yo vengo y miro la opción A y ¿qué es lo que pasa? Allí aparece el rectángulo, pero aparecen dos triángulos que son más pequeños que los que necesitamos reconocer allí, es decir, se están quedando en la mitad de la estructura. Y además de ello aparece un cuadradito allí, pues que no es coherente, tendría que haber algún tipo de información cuadrangular, ¿cierto? O un cubo, o alguna cosa allí en nuestro sólido y sabemos que no está. Entonces esta opción A no me va a servir, ¿bien? La opción B, aunque cuenta con el rectángulo y los dos triángulos, nos está mostrando también una línea que es oculta. Y esa línea oculta está yendo o digamos de los extremos, de la lateral derecha a la lateral izquierda. Y entonces sabemos que eso no está pasando en el sólido, porque en realidad sí aparecen unas líneas ocultas, pero esa línea oculta solo ocupará la mitad, ¿cierto?, de nuestro sólido. Entonces nosotros miramos la opción D, ¿sí? Y la opción D, ¿qué es lo que tiene? Pues aparecen los dos triángulos, pero no aparece el rectángulo. Aparecen dos ¿qué? Dos cuadros. Entonces ya sabemos que esos dos cuadros o cuadrados no son coherentes con lo que está pasando o con el sólido que tenemos a la izquierda. De tal manera que sabemos que la única opción es la C. ¿Por qué? Porque aparece nuestro rectángulo, que sería este que está a la parte izquierda. Aquí lo tenemos, ¿sí? Ya sabemos la rampa pierde esa inclinación. Tenemos este triángulo en la parte inferior, que sería este. Y el otro triángulo, ¿cuál es? Como habíamos mencionado, es el triángulo que aparece por la continuidad. Entonces eso quiere decir que efectivamente la respuesta correcta a este tipo de pregunta es la C.